Buenas noches, estamos en confesionario, muy felices porque, bueno, muchos acontecimientos. Nuestro contexto del día de hoy es que estamos escuchando locuras del siglo XVI o del siglo XII en senadores, con asuntos que pensábamos que yo nunca había escuchado, no es que no teníamos que volver a escuchar. Sí, sí, los habíamos escuchado en 2018, pero no era como parte, ese tipo de cosas que se dicen no fue parte de nuestra educación, era como, ya estaba superado. En ese contexto hay algo que a mí me sigue poniendo muy bien, que por ahí me voy a tomar unos minutos para presentar y después me voy a callar, pero me parece importante, que es que me acordé el otro día que en la primer marcha masiva de Ni Una Menos, en 2015, hace solo 5 años, Celeste McDougall quería poner su gran bandera del aborto legal y alguien de la misma organización le pidió que la baje. Entonces, la misma organización feminista hace 5 años no se podía dar el lujo de tener esa campaña porque no estaba habilitada por muchos sectores y finalmente el último Ni Una Menos fue completamente verde. Entonces, si lo ponemos un poco en perspectiva, eh, recién ahora empezamos a hablar del aborto legal y nos vaya bien o nos vaya mal, lo pusimos en la calle. En ese sentido, y como la campaña por el aborto legal viene trabajando hace 15 años, todas las otras cosas que hay por detrás de una ley y que tiene que ver con las luchas feministas, que también se vienen llevando de un modo más interno o de cara a la sociedad, más fuerte, pero emergen en este momento. Una de las cosas que está emergiendo en este momento y que nos parece también un momento, eh, una, eh, un momento histórico, es esta enciclopedia sobre las escritoras mujeres que faltaba completamente. Entonces, si lo vemos ahora, podemos decir, ¿cómo es la primera? Pero si lo pensamos un poco eh, en lo que fue, en lo que fueron estos últimos 5 años, en lo que fueron estos últimos 2 años, es como si hubiesen pasado en comprimidos 50 años. Bueno, hoy estoy con Nora Domínguez, con Laura Arnes, con María José Ponte, son las directoras de esta colección de 6 tomos. Está también Lucía de Leone, que es una de las directoras del primero de los tomos de esta colección, pero bueno, ahora va a ser todo ellas contándonos, pero no quería dejar de enmarcarlo en un contexto mucho mayor, que es el contexto de la lucha de las mujeres, específicamente también el contexto de la lucha de las mujeres escritoras. Así que para arrancar le voy a dar la palabra a Laura, que es a vos, ¿sí? Este, te dejo, te tiro la pelota y contanos ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Porque más allá de un libro es como todo un objeto. ¿Qué es este objeto? ¿Qué significa? Ahora sí, Sí. eh, voy a un poco retomar lo que venís diciendo y porque me parece que es muy pertinente inscribir la salida de este tomo en este movimiento social que es el feminismo y que cobró tanta visibilidad en los últimos años, pero que no, como también vos decías, no es un movimiento de poquitos años, sino que viene hace un siglo por lo menos, ¿no? Movilizando las acciones, movilizando pensamiento, y no solo de las mujeres, sino también de las disidencias genéricas sexuales. En ese contexto, en ese campo de reflexión y de acción, inscribimos a esta colección, ¿no? Estos 6 tomos, que es la historia feminista de la literatura argentina, y del cual el primero, que en realidad
cronológicamente sería el último, acaba de salir. Ahí está. Y ahí estaba pensando que no lo tenía cerca. Qué lindo, sí, sí, que ahora viste que es todo como, todo fantasmal, todo fantasmagoria. Nora, contanos cómo fuiste, ahora vamos a ir a los objetos, pero contanos cómo fuiste anidando con tu trabajo, con tu tarea, con tu pensamiento, cómo fuiste anidando esta idea de este libro, o de esta Para. Sí, notemos que la tapa es verde, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, no, eso también fue a propósito. Mira, yo siempre contamos nosotros que la anécdota de origen, que fue en octubre o noviembre del 2017, que estábamos en una reunión académica en el Museo Evita, estábamos tomando unas copas cuando ya habíamos terminado, y a Majo se le ocurrió totalmente al pasar decir, tendríamos que hacer una historia feminista de la literatura. Así como A así, ver, hagamos la historia de... así lo dijo ella, ¿no? Pero a mí Un me quedó fresco de los ahí. tiempos. Y entonces yo en ese momento era directora del Instituto de Género y bueno, entonces se nos ocurrió convocar a quienes en parte a quienes estaban en esa reunión académica. Así que bueno, hicimos una reunión, hicimos varias reuniones con mucha gente, con las colegas y las compañeras de la facultad, e íbamos largando ideas, todas estábamos muy entusiasmadas. Ahora, yo después me puse a pensar, hace poco me di cuenta de que yo doy seminarios de género desde hace 20 años, más o menos, o más, no sé. Y que yo siempre decía en las clases que había que dar vuelta a la literatura argentina, ¿no? Y que había muchas cosas por recuperar y muchas cosas por reordenar. Así que yo creo que yo tenía, de alguna manera, esa intuición de hacer algo así. Nunca me lo había formulado hasta que Majo no lo dijo, pero creo que despertó algo en mí que estaba, ¿no? Y que por supuesto que nadie podía llevar adelante solo, ¿no? O sea, que se Nora, necesitaba tener te quiero hacer una un pregunta. grupo, tener un grupo, ¿no? Sí, Quería sí, saber, yo escucho. en esos años que vos contás que dabas todos estos seminarios y, mm, y ponías como la mirada y la lectura en las escritoras mujeres, quería preguntarte cómo fue cambiando el clima y qué obstáculos tenías, o qué obstáculos eran los existentes. A ver, las instituciones siempre son reacias y han sido reacias. Lo mío era un seminario que el primero lo di en el año 91, hubo bastante gente, tenía títulos que no decían género ni eran exclusivamente de literatura de mujeres, pero el segundo año sí le puse género, creo que fue, y ahí vino mucha gente pensando que yo iba a hablar de géneros literarios. Esto pasaba, ¿no? Porque estaba instalada la idea de género literario o género cinematográfico, no sé, pero no esta palabra género. Pasó también en la maestría en Rosario, que hubo gente que se inscribió en la maestría de género pensando que iba a ser géneros literarios, o sea, pasaba estas ambigüedades con el término. Y fui dando, y lo que pasa es que también con los años, a esos seminarios vinieron Lucía, vino Laura, quiero decir, vinieron muchas de ellas, Majo no estaba en la facultad, entonces se fueron formando, empezaron a formarse ahí, empezaron a hacer sus investigaciones ahí. Entonces fue creciendo, digamos, el grupo de las que nos empezábamos a dedicar. Pero sí, en los 90, recién ahora, pensá que pasaron 20 y pico de años y en la facultad ya hace unos 6 años que los estudiantes el tema lo pedían, lo exigían, lo demandaban, ¿no? Pero vos en los 90 tenías estudiantes que se acercaban y me decían, ¿usted es feminista? Así con cara de cómo no sentía vergüenza por ser feminista.
Ahora son ellos los feministas, quiero decir, pero ha cambiado muchísimo eso, sí. Lu, por ahí, Bueno, Nora, se la dejaste picando a Lucía de Leone, que yo aquí la tengo en un cuadradito abajo tuyo. Este, ¿Querés contarnos algo? Ya vamos a hablar sobre la enciclopedia, pero siempre me interesan las genealogías y cómo se llegan a las cosas, porque si no parece que es todo muy fácil y que inclusive después la gente dice, ah, ahora está de moda, entonces pero no, hay mucho trabajo atrás y por más que parezca obvio, resulta que no es obvio. Entonces quería preguntarte, Lu, ¿cómo te fuiste formando con Nora y un poco cómo se llega a esto desde tu lugar? Bueno, sí, lo contó bastante Nora recién, pero yo voy a decir otra cosa, que Nora ya daba género en la materia Teoría Literaria 2, ya empezaba ella, yo era muy joven, creo que era mi segunda o tercera materia, me acuerdo que di una clase de estudios culturales, ¿no? Donde metió género y fue como súper sorprendente porque no lo veíamos en la facultad, se leían escritoras, pero en Argentina 2, ponele, y empezó de esa manera como a mí me resonaba, siempre me interesó el problema de la mujer, de chica en mi casa yo era como la oveja negra, la feminista, la que contestaba, ¿no? Entonces empecé como a encontrar en la facultad ese espacio, que siempre fue un espacio, como dijo Nora, eh, regional, diría, ¿no? Estaba el Instituto de Género, que antes había sido un área, que siempre fue muy receptivo, pero era chiquito, estaba en el 5.º piso, me acuerdo, estaba la revista Mora también, donde yo cuando conocí a Nora fui invitada a ser secretaria de redacción, entonces me fui formando como estudiante primero, de estas maneras medio como de coletazo, porque yo venía sin saber mucho. En mi casa estaba el libro de Simone de Beauvoir, por ejemplo, pero no tenía una formación, ni siquiera tenía alguien en la familia que me incentivara. Así que la verdad que mi primera conexión fue en la facultad con Nora, que enseguida nos invitó a formar un grupo de investigación sobre, ella dijo, ¿vieron que en los 60 hay un montón de escritoras que aparecen en los programas y otras que no aparecen? ¿Qué tal si las leemos? Y nos juntábamos, me acuerdo, los jueves a las 7 de la tarde en el Instituto de Género, un grupito de chicas que estaba Mariana Docampo, Mariana Cosmal, no me acuerdo quién es más, con Nora, y empezamos a leer a Orfeo, Sara Gallardo, y ahí fue que me conecté con Sara, me encantó y le dije a Nora, quiero hacer un proyecto sobre Sara, que no había sido leída. ¿Te parece? Me dice, bueno, dale, qué sé yo, adelante. Ella me incentivaba, pero tampoco estaba del todo segura, ¿te acordás, Nora? ¿Te parece solo sobre Sara? Yo, sí, mejor porque a meterle mí otras Sara Gallardo no me escritoras. gustaba tanto. Claro, claro. Y, y bueno, y es como que desde ahí empecé y no me pude soltar más. Después, como decía Nora, bueno, fue creciendo esto, pero la institución daba espacios muy pequeños, o seminarios o estos grupos por afuera, podríamos decir, parainstitucionales, o a través de la revista Mora, ¿no? Esas fueron mis primeras, siempre Bueno, académica. buenísimo. Seguimos La, un poco sí, no sé si más. contesté. Perfecto, perfecto, está buenísimo. Yo perdón que voy a interrumpir para que Seguro podamos, que me porque quedaron la un verdad montón de cosas por decir, pero bueno. era como, es tan de grupo, como dice Nora, que yo dije, bueno, este programa que lo quiero hacer con las cuatro porque necesitamos ese coro. Pero bueno, por eso voy a estar dirigiendo. Majo, te quería preguntar, bueno, ahora ya estamos en el libro. ¿Ya están diseñados los 6 tomos? ¿Cómo fue el primer pensamiento ordenador o el primer concepto para abordarlo en términos de libro? No, en realidad el proyecto ya desde el comienzo, esto que contaba Nora, nosotros empezamos a reunirnos en el 2018 y ya de entrada habíamos pensado que la historia esta que queríamos ir pergeñando tenía que estar, tenía que ser una historia, entonces en cierto sentido iba a seguir una cronología y por supuesto seguimos la cronología establecida de siglo XIX, siglo XX y pensamos el siglo XXI, o sea, nuestra idea original habían sido 3 tomos.
Esos tomos después se fueron como duplicando. Es decir, el tomo del siglo XIX, enseguida Graciela Baticuore, que es la que obviamente en quien pensamos para dirigirlo, dijo, no, yo necesito 2 tomos porque es mucho lo que hay que abarcar. Por supuesto que el siglo XIX también lo pensábamos, no cerrado sobre sí mismo, sino volviendo hacia los momentos previos, hasta donde se pudiera rastrear algo que tuviera que ver, por supuesto, con la historia argentina. Después el siglo XX también se desdobló, porque es excesivamente largo, ¿no? Nosotros seguimos con nuestro siglo XXI en este tomo y pensamos en otro tomo que es el de intermedialidad, donde se va a trabajar también la vinculación de la escritura con otras formas artísticas, ¿no? Desde lo audiovisual hasta lo performático. Y ese es un tomo que va a atravesar el siglo XX hasta el presente. Es decir, que esa estructura también en un tiempo relativamente breve nos fue quedando clara. Y después ya al armar los equipos con las respectivas coordinadoras de tomos se fueron armando estas estructuras. Lo que nosotros en el tomo En la intemperie nos sucedió es que también de entrada pensamos que que había temas que tenían que estar y que íbamos a pedírselos a personas que estuvieran especializadas en esos temas y que iban a tener la forma del artículo académico, pero que también queríamos que la estructura fuera más abierta y no tan estrictamente académica y que íbamos a pedir lo que llamamos intervenciones, que son textos más breves. Ahí es donde el devenir nos fue sorprendiendo, porque fueron apareciendo formas que nosotras no teníamos previstas. Esta idea de lo imprevisto me gusta también, porque es una idea que está muy en Butler, dando vueltas. Esta idea de que nosotros no sabemos muchas veces lo que nos trae el contacto con la realidad, ¿no? Y en ese sentido es que fueron apareciendo textos de distintos formatos, que van desde la poesía hasta textos ensayísticos, textos de crónica, ¿no? Algunos más cercanos al manifiesto. Es decir, hay como una variedad enorme de género textual ahí que se fue abriendo paso, ¿no? Sobre la estructura académica. Muy, muy bueno. Te pregunto, Laura, sobre esto que dice Majo, que me encantó, entre la enciclopedia, que no, la enciclopedia es como aquella institución, y lo imprevisto. Si querés contarnos alguno de los asuntos. En otro confesionario hablamos con Majo de algo que estaba bastante inexplorado, que tiene que ver con las infancias en la literatura, pero supongo que ahora, como nos cuenta Majo, que aparecieron muchos textos y crónicas, seguramente deben haber aparecido temas y zonas que no están tan transitadas. Contanos algunas de esas zonas que te hayan interesado. Sí, en realidad nos pasó lo mismo con respecto al contenido del tomo en términos de tema que en cuanto a la forma. Había algunos temas que sabíamos que queríamos que estuviesen presentes porque son parte de los debates actuales, ¿no? Por ejemplo, la relación entre neoliberalismo y literatura, ¿sí? O, por ejemplo, la reflexión en torno a la intimidad y la escritura de mujeres. Sí, esos son temas que atraviesan la reflexión de la crítica literaria feminista. Pero, por supuesto, también a medida que fuimos recibiendo textos, vimos que nada era tan cerrado ni definido, sino que se armaban series y temas que reaparecían donde por ahí no los esperábamos. Uno de estos temas, por ejemplo, tiene que ver con las sexualidades disidentes o con los géneros disidentes. Los géneros tiene una presencia bastante fuerte en el tomo también. Después, otro tema que reaparece y reaparece y que yo creo que también da cuenta de un espíritu de época, así como también del espíritu del feminismo, es el tema de las alianzas. ¿Sí? Alianzas entre escritoras, alianzas entre textos, eso también reaparece. Muchos artículos dan cuenta de la historia misma de las ideas de la literatura, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora, por ejemplo, un texto sobre poesía que escribió Andy Nachón, que en realidad lo que hizo
igual que Paula Jiménez, a Paula Jiménez le habíamos pedido que hablase sobre poesía, decidieron hacer un recorrido por los espacios de lectura de poesía, Paula desde los 70 hasta la actualidad y Andy Nachón desde los 90 hasta la actualidad. Toman diferentes circuitos, pero ambos circuitos que se diferencian de los circuitos marcados por el diario de poesía y que tienen que ver con el feminismo y las sexualidades disidentes, por ejemplo, con el lesbianismo. Obvio, las infancias es un tema que también reaparece. La juventud ligada, por ejemplo, hay un artículo que es bastante interesante porque es bastante pionero, que tiene que ver con pensar la aparición del aborto en la literatura argentina. Y por supuesto, para hacer este artículo, quien lo escribió, que fue Ilona Axel, tuvo que investigar un poco e incorporó textos que son del siglo XX, incluso de principios del siglo XX, para pensar cómo fue cambiando la reflexión en la literatura al respecto. Nora, te quiero seguir preguntando en cuanto a esto que ya estamos avanzando sobre el primer tomo, que parece súper, súper atractivo y que no, lo queremos comprar ya porque todos esos elementos están, me pregunto, ¿no? Bien, escuchando ahora todas estas temáticas, pensando en que van a abordar también distintas épocas, a la vez me pregunto, y no sé si vos te lo preguntaste, Nora, ¿por qué esto es la primera vez que se hace y por qué estos materiales para este último, pero me imagino que van hacia atrás en el tiempo y cada vez va a requerir más investigación? ¿Por qué estaban, o cómo vos observabas que estaban, aparentemente las sensaciones que estaban dejados de lado, como que la historia oficial de la literatura argentina es la historia de los hombres escritores en términos generales? ¿Por qué pensás que...? Sí. Es así, ha sido así, y ha habido historias de la literatura donde se incorporaron mujeres, o hubo mujeres que las dirigieron. La de Centro Editor, que salió en pleno siglo XX, en los 70, 80, la dirigía Susana Zanetti. Aparecían algunos fascículos dedicados a algunas escritoras. Las otras dos historias de la literatura, la que dirigió David Viñas, tenía un artículo excelente de Delfina Muschietti sobre poetas. Y luego en la de Noé Gitrick, que terminó de salir el último tomo hace muy poco, hay poca presencia. Hay algunas críticas que escriben y hay algunos artículos sueltos en el tomo que hizo Elsa Drucharov, porque bueno, Elsa Drucharov tiene una mirada feminista. Yo creo que hasta que no apareció una mirada feminista para mirar la literatura, no se podía revisar ni se podía reformular. Quiero decir, históricamente hay que citarla, hay que situarla cuando surge el feminismo. Es el feminismo el que empieza a leer a Silvina Ocampo de otra manera, a Alfonsina Storni de otra manera. Es decir, y son Francine Maciel, Silvia Molloy, son ellas las que empiezan a hacer esa otra literatura. O sea, es la crítica sobre esas escritoras nuestras argentinas, quiero decir, canónicas, cambia con la mirada feminista. Entonces, me parece que por eso también aparece ahora una historia feminista. Hubiera sido impensable en otra época, me parece. Así que por suerte se nos ocurrió a nosotros la idea. Pero Nora, vos entonces decís que, digamos, uno puede pensar desde un lugar súper prejuicioso y también romántico, que por ahí la escena literaria, como es una escena de ideas y de conceptos y de repensar el mundo y de no tomar las cosas en su apariencia y que puede contener anarquía o revolución eh, estuvo de algún modo estuvo cegada y estuvo a la par de la sociedad, o sea, no fue pionera ni hizo ninguna clase de avant-garde o de punta de lanza en relación digamos, su establishment fue
a tono con la sociedad, no fue... La em, historia, la historia que hicimos nosotros, claro, fue en relación con eso. Ahora, desde ya, pero con estas generaciones, digamos, desde la que arranco yo, en todo caso, que empezamos como a leer de otra manera, desde ya. Ahora, eso no quiere decir que haya habido en muchas épocas escritoras que estuvieron a la vanguardia de sus intervenciones literarias y sexuales. Pienso en una Salvadora Rubia, las hubo siempre, aquellas que llevaron adelante más de lo que podía su época, ¿no? Salvadora, Emma Barrandegui, sí, sí, Alfonsina, no estaba Alejandra pensando, Pizarnik, no claro, está, pero en cuanto a la crítica en cuanto a la crítica y a la historia, no. Eso hay que situarlo a partir de los 70, me parece. no estaba Creo, pensando, ¿no, Laura? ¿No, chicas? perdón, no Yo estaba, lo que, Perdón. perdón, lo que yo le quería agregar es que para hacer una historia de este calibre se necesita mucha gente que pueda escribir sobre este tema. En ese sentido, me parece que lo que Nora dice es que responde a una época. De hecho, ya hoy teníamos dificultad para encontrar críticas o crítiques que escriban sobre ciertos temas. O sea, claro, no, perdón, la pregunta quizás la formulé mal, no me refería al corpus de escritoras, sino me refería al corpus de escritores, o sea, existiendo todas estas escritoras y estas literaturas y estas intervenciones, no había una lectura ni una entrada en la literatura canónica, establishment, me refiero a eso, ¿no? Entonces, en cierta medida, mi cuestionamiento es un poco más a esos escritores que armaban esos cánones que a las escritoras que, por cierto, estaban produciendo esto que vos decís, Nora, eh, ma- eh, más allá de lo que los límites le imponían. Sí, sí, fue así, sí, sí. Pero bueno, la crítica también necesitó un empuje eh, alrededor de algún florecimiento que hubo en la crítica, me parece, a partir de la universidad. Se la critica mucho a la universidad o a los espacios académicos, pero me parece que también en estos años, al abrirse la investigación, al abrirse las becas de CONICET, eso permitió también que hubiera más gente que investigara. Entonces Hubo un eso fue cambio. muy importante también. Entonces la crítica de alguna manera creció por ahí también, ¿no? Hay que remarcarlo. Majo acá levanta la mano. Sí, yo lo que quería agregar, bueno, vos tenés bastante presente por la cuestión de nosotras proponemos qué acuciante sigue siendo para las escritoras mujeres y las productoras de cultura el rol que en general se les suele dar, que sigue un montón de inercias del mercado, inercias de la academia, inercias del sistema literario en general. Por otro lado, también está la cuestión de que lo que nosotros nos estamos preguntando es por qué seguimos confiando tanto en el canon y lo canónico y queremos discutir con la idea de canon. Es decir, ¿qué está detrás de la idea misma de canon en una forma de concebir la sociedad heteropatriarcal, ¿no? O androcéntrica? Por ahí más viene a cuestión lo androcéntrico acá. O sea, la idea misma de canon es problemática y eso es lo que queremos poner un poco el dedo en la llaga, ¿no? Bien, tenemos la manito de Laura y después de Lucía. Ah, no, me apareció tu manito. Entonces, Lu, ¿querías decir algo? Está congelada, Lucía, Ah, también. bueno, entonces seguimos la conversación. Eh, ¿Nos quieren seguir contando un poco sobre este primer tomo? Nora, ¿querés contarnos un poco más eh, cómo, cómo lo ves Yo vos? quiero decir una cosa, sí, Sí, quiero decir una cosa, porque el tema de la periodización, de cómo cortábamos, fue sí. un tema muy importante y lo sigue siendo. Y yo creo que eh, nosotros queríamos salirnos de la idea de los siglos, pero al mismo tiempo no podíamos no hacerla. Entonces, lo que tratamos de hacer es hacer cortes, otros cortes.
Entonces, por ejemplo, el del siglo XIX, que por un lado va hasta la conquista, con algunos documentos que hay en la conquista, llega a 1910, no a 1900, porque no pasa nada en el 1900 porque cambie de siglo, pero en 1910 existe el primer Congreso Internacional Femenino. Entonces queríamos establecer hitos que no fueran hitos de la historia política como nos tienen acostumbrados, sino hitos de la historia de género, que tiene otra historicidad. Entonces, nosotros tratamos de articular historia de la literatura, historia política e historia del género, digamos. Por eso también el siglo XX, que es muy largo, pero al mismo tiempo es donde hay mucho volumen de escritoras, de editoras, de revistas, de críticas, pero lo hicimos llegar hasta 1990, donde nos parece que en 1990 se da como un cambio de sensibilidad, con Belleza y Felicidad, con todos los grupos que se reunían para hacer performances poéticas. Entonces ahí nos parece que hubo un cambio, ¿no? Y por eso el tomo en la intemperie arranca en 1990. Entonces, lo de los siglos para nosotros es para ponerlo en estos términos, ¿no? Como articulaciones de diferentes historias. La historia de la literatura no puede ir sola, tiene sus propias cronologías y sus propios movimientos, pero acá también la historia de género, no se pueden pensar, hay que pensarlas por un lado como su propia historicidad, pero por otro lado articuladas. Todos los tomos tienen una presencia muy fuerte de los movimientos políticos de la época, el anarquismo y las socialistas, el peronismo en el 20 y las madres y quiero decir los movimientos de derechos humanos. Entonces ahí está todo eso, ¿no? Los feminismos y sus publicaciones en los 70, en los 90. Entonces todo eso también está. No son solo escritoras tampoco, son críticas, son periodistas. Bueno, eso. Lu, te tenemos de vuelta. Sí, perdón, se me va internet. Ah, sí, sí, sí. Acá estoy. Es medio crítico el tema del Wi-Fi. Contanos, nos describieron Majo y Laura algunos de los asuntos que atraviesan este primer tomo. Quizás nos quieras agregar algunos asuntos que a vos te interesaron para este primer tomo. Creo que sí. Sí, creo que haber escuchado todo, pero sí, espero no repetirme, porque como me fui, vine. Otra de las características importantes, además de la temporalidad, como dijeron las compañeras, o los ejes, es también el tipo de formato, los formatos que pedimos para integrar el tomo, ¿no? No solamente se apeló al clásico artículo académico, como más duro, si se quiere, también convocamos a algunos escritores con a elegir las formas en que querían participar, y así fue como, por ejemplo, Alessandra Luna nos envió un poema, o Gaita Nil nos envió una suerte de poema manifiesto sobre la identidad trans. Luego también a muchos que participaron los convocamos a hacer algo que llamamos intervenciones, que son textos más breves y que son justamente de intervención sobre un tema específico, con una mirada y un posicionamiento crítico definido, intervenir con esta escritura en el tomo dentro de, digamos, lo que podríamos llamar el tejido social. Fue el caso de Gabriel Giorgi con las políticas del odio, o el texto de María Sonia Christoph con las formas de escribir una novela hoy, entre muchos más, ¿no? Es decir, que así como la diversidad aparece representada de muchas formas en el tomo, en los temas convocados, en los formatos pensados para integrar el tomo, en los anclajes institucionales, profesionales o de las actividades humanas de quienes participan. No todos son académicos, también, como dije recién, hay escritores, poetas,
periodistas, María Moreno, ¿qué sería, no? María Moreno, gestora cultural, ¿cómo la llamamos, no? Entonces, nos parecía que también eso daba cuenta del concepto de este siglo en el que estamos viviendo, ¿no? Un siglo donde ya es muy difícil pensar las actividades humanas tan separadas, donde la hibridez, el nomadismo, son puntos centrales, ¿no? Para pensarlo. Y además, como dijo Nora, también un ciclo que es corto porque lo estamos habitando, pero parece que pasó de todo, ¿no? Y en ese pasar de todo estamos al mismo tiempo en el que pasa pensando. Y eso nos lleva a un margen de error quizás que nos podrán notar de acá a unos años, pero también a instalar un punto de mira que ya es inflexible, no hay vuelta atrás, digamos, después de esta historia. Y eso también nos parecía muy importante de hacer, ¿no? Es un gesto absolutamente político, de academia y militancia juntas. Bueno, ¿no? esto lo conversamos varias veces, ¿no? Hay muchísimos colectivos que transicionaron distintos espacios y que quizás en este momento saben cómo nombrarse y cómo quieren ser nombrados, a la vez que hay otros colectivos y otros grupos de personas que quizás dentro de un mes o dentro de 2 años encarnen y digan, no, no era de ese modo, sino que es de este. Eh, Bueno, pero, perdón, Ceci, Perdón. en ese punto nos parece que es muy importante posicionarnos con el concepto feminista, ¿no? No es lo mismo decir género o de mujer, historia de mujeres, no, es feminista. Y ese feminista, perdón, abarca un colectivo, ¿no? Implica llegar aún más allá. El feminismo no es una cosa de mujeres, el feminismo no es eso. Eso es lo que queremos dejar en claro. Y tampoco lo que hacemos nosotras es tomar solamente como objeto de reflexión los problemas. También están los sujetos de esas problemáticas dando su punto de vista, como es el caso de las identidades trans, un crítico o un interventor. Están en propia presencia diciendo lo que quieren decir. En ese punto somos feministas, o sea, desde todo punto de vista. No sé si mis compañeras quieren decir algo más, pero lo quería dejar claro eso. Sí, sí. Lo que justamente le quería preguntar a Majo es cómo, cómo decidieron cómo concluir, ¿no? Cómo terminar ese libro, porque estoy pensando que con una situación, o sea, con una realidad que todo el tiempo modifica, bueno, en algún momento tuvieron que decir hasta acá y cómo se las ingeniaron conceptualmente para dejar eso concluido, dejar el final abierto. ¿Cómo pensaron el cierre de este tomo? Bueno, no sé, Laura, si vos querés decir O algo. Laura, quien quiera. Sí, yo te puedo contestar, pero por ahí Laura quedó algo pendiente, así. ¿No? ¿Contesto No, entonces? yo solo quería agregar a lo que dijo Lu, que como el tomo está así tan inscripto también en los debates actuales, y Claro. justamente ahora Majo seguramente va a ir hacia ahí, pero no intentamos cerrar nada. Incluso hacia adentro del tomo se pueden leer contradicciones, porque en nuestra historia feminista decidimos no poner el feminista en plural de ninguna forma, pero adentro es plural. Reconocemos las diferentes corrientes en los puntos de vista y eso todo aparece en los tomos. Y del mismo modo, digamos, con el mismo criterio actuamos con respecto al lenguaje no sexista. O sea, habilitamos la posibilidad de escribir con la E para quienes así lo quisieran, y entonces también eso se puede. Hay artículos que tienen la E, hay artículos que no. Bueno, como que permitimos la variedad y el debate interno del tomo. Sí, yo creo Perdón, que lo que dice Lauri, una sola cosa, que ella también trajo el tema, es que cuando cada autor decidió de qué manera iba a usar el lenguaje no sexista, lo único que les pedimos, por una discusión en la que estuvo presente Laura, era que no utilizaran la X, porque resultaba discriminador con la población no vidente. Así que eso también lo queremos decir, o sea que es inclusivo desde todos lados, ¿no? Hemos pensado
en todas las opciones para que llegue a la mayor cantidad de gente sin problemas, ¿no? Sí, sí, preguntaba esto, Majo, sobre el final, porque en estos 2 años, como contaba Nora, que se reunieron, que hagamos el libro, y sale el libro y están los 6 tomos, como como unos años de conclusiones de, ¿no? Como el volcán que va juntando y sale la lava, también desde el feminismo ocurrieron estas cosas, que por ahí empezó, yo me acordaba la primer carta a diputados por el aborto legal que habíamos seguido, con nosotras proponemos el modelo de la carta de actrices, y era una carta de las feministas, las mujeres, y esta última carta que hicimos hace poco en el Museo de la Lengua era las mujeres, las niñas, las adolescentes, los varones trans, que es un colectivo, el de varones trans, que cristalizó y se nombró y se visibilizó últimamente. Digamos, teníamos también más herramientas de esos propios colectivos eh, cristalizándose, estando de cara a la sociedad. Entonces, bueno, me imagino que todo esto es un trabajo en progreso. Entonces me preguntaba en esa ampliación de los feminismos hasta también entender los problemas ecológicos y de la tierra y los problemas de la economía. Digo, estoy pensando con ustedes conceptualmente para ir terminando. Eh, sí, la realidad es que nosotros empezamos por este tomo porque supuestamente era el tomo que en teoría iba a tener menos trabajo de archivo y además teníamos a la gente que en principio estaba trabajando esos temas ya y era más fácil de congregar, de reunir o de encontrar. Ahora que lo pienso, bueno, por supuesto que llegamos de alguna manera siempre con esta carrera de no paran de salir autoras, no se paran de escribir cosas. O sea, el 2019 fue un año súper intenso al respecto y eso creo, Nora en el epílogo da cuenta de eso. Fue un año muy fuerte con respecto a las escritoras, con los premios que ganaron, con la visibilización que se tuvo a través de esas cuestiones. Por supuesto que esto se sigue abriendo, como vos también haces ver recién, con las discusiones que no paran, que siguen, que continúan, que se abren como círculos concéntricos cada vez más, y por suerte para todos nosotros, ¿no? Que cada vez haya más, que se puedan abrir más puertas. Ahora, bueno, en un punto había que decir basta, y por ahí un ejemplo tonto es el tema de las páginas. El tomo estaba originalmente planeado para 350 páginas y terminó teniendo 550. Es decir, podríamos haber seguido y seguido y seguido y en algún punto lo queríamos terminar porque queríamos que estuviera ya en la sociedad y que estuviera ya de cara a todas estas cosas que estaban pasando. Después, por supuesto, lo que yo veo es que ahora releemos hacia atrás de otra manera gracias a este tomo. O sea, nos obliga a realmente muy claramente a leer qué es lo que estamos, qué es lo que se viene, ya bastante definido por el rostro que adquirió esta historia a través de este tomo. O sea que me parece que es un tomo muy potente en ese sentido, como que permitió cristalizar muchos sentidos que estaban ahí indecisos y que adquirieron una forma y ahora ya no hay vuelta atrás, creo, como dijo Lucía, ¿no? Es decir, aparte de que la mirada de género es una mirada que es un camino de ida, invitamos a participar porque la realidad es que creemos que es la única vía en este momento, en el sentido de o vamos en esa dirección o dejamos de existir, ¿no? O tenemos una sociedad invivible. Así que creo que, bueno, me parece que a ellos, no sé si respondo a tu pregunta, pero explica algunas cosas de por qué tuvimos que en un punto decir, bueno, llegamos. Y ahora más, cómo reescribimos todo lo que está dando vueltas, ¿no? Bueno, como es un momento en curso que nos puede traer un montón de sorpresas inesperadas y avances y retrocesos, y por supuesto desde Confesionario lo vamos a seguir atravesando a este tomo, a todo lo que vengan, porque es donde tenemos puesto el foco
en todo el movimiento de la escritura feminista. Así que para cerrar esta primera hora, porque vamos a seguir, quería pedirle a Nora que por ahí nos cuentes algo de ese epílogo, algo de lo que pensaste, si nos lo podés contar como un momento previo a que todos podamos leer esta historia y que nos des tu marco y cómo también entiendo que te cambió a vos, ¿no? Porque me imagino que estas producciones y concretar una idea, uno entra con unas ideas y aparece todo lo inesperado que contaron y seguramente te habrá modificado en lo singular también la experiencia. Mira, cuando decidimos, me parece que el epílogo es un buen cierre porque lo pensamos o lo pensé en relación con qué se había publicado en el 2019, o sea que cerramos con lo que se publicó en el 2019 y es un montón. Hay muchísimas escritoras y escrituras y yo no tomé todas. Esto quiero decir también, esto es una historia, no es un diccionario, o sea que no es una cosa exhaustiva donde estén todas, es imposible llegar a esa totalidad. Entonces, tal vez en algún momento habrá que escribir una continuación, porque esto continúa. Pero en ese 2019 yo traté de ver qué novelas se habían escrito. Hay novelas excelentes de una variedad de escrituras. No es lo mismo lo que publicó Gabriela Mazú que lo que publicó una escritura tan disímil como la de Val Flores, o lo que publicó, o la cantidad de cuentos que publicaron, o Cecilia Fanti, o Valeria Tentoni, o después novelas también, además de la de Gabriela Mazú, ahora me estoy olvidando el nombre, pero hay una que tiene que ver con la historia de la familia siria, ya me voy a acordar. Ah, Vos, la de Majo, Cintia tenés Edul. el Cintia Edul. Cintia Edul, que la descubrí y me fascinó, quiero decir, escrituras muy diferentes, lo que da cuenta de la variedad de imaginarios, de trabajo con la escritura que están haciendo las escritoras actualmente. Hay una variedad que es asombrosa y de muy buena calidad. Entonces me parece que eso hay que leerlo, que hay que ponerlo ahí. También puse a críticas que se están ocupando de objetos raros. Por ejemplo, salió un texto que es una recuperación de esa mujer que estaba con Rodolfo Walsh en Operación Masacre y que estaba ahí con él haciendo una investigación y de la que nadie se ocupó, y salió el año pasado un libro. Todavía no se le dio mucha importancia. Hay libros como el de Liliana Viales sobre cultura popular, o Jimena Néspolo, ¿no? Que toman textos raros, se preocupan de Migré, por ejemplo, ¿no? Como hace Liliana Viola, o de Cafrune, como hace Jimena Néspolo. Entonces, quiero decir, hay miradas que traen las críticas también, que son sumamente interesantes, muy heterogéneas, muy complejas. Entonces, traté de ver qué pasaba en ese 2000, qué había pasado en ese 2019, ¿no? Como ese recorte del año, para ver que ya solamente ahí había muchísimas cosas, ¿no? Y me parece que en ese sentido cierra bien. Ahora estamos abiertas a todo, ¿no? Bueno, es excelente porque creo que lo que vos decís es que, o lo que están diciendo, es que sobre el cierre cierra de un modo un poco de Aleph, digamos, como conteniendo tantas voces y tantas personalidades y tantas posturas que ya esa misma composición genera la sensación de que seguro hay mucho más y que va a haber, ¿no? Bueno, es excelente. Gracias por el trabajo y las iré convocando en distintos momentos para seguir haciendo estos recorridos, porque a la vez también, y es una cosa que estoy pensando en este momento, funciona como esa urgencia de cronista también, ¿no? Más allá del análisis y la crítica, del dar cuenta. Entonces puede ser una fuente muy buena porque la verdad que están todas ustedes dirigiendo el tomo, llamando a un montón de gente
para que un montón de escritores, críticas, de todo. Y realmente a veces es muy difícil abarcar lo que está sucediendo, así que yo creo que también va a ser un recurso de foto de familia y de crónica del momento, ¿no? Como también esos naturistas que van pintando lo que va pasando. Eso, ¿Puedo decir algo más, Ceci? adelante. Porque en ese 2019, bueno, traté de poner las cosas, los textos que a mí se me pasaban, por eso te digo, como la novela de Cynthia Edul, que trae, digamos, otra cosa. Pero, por ejemplo, en el tomo hay un capítulo que lo hace Mónica Zurmuch con un colega que ahora no me acuerdo el nombre, y Mauro es sobre, Lazarovich. ok, que es sobre las escritoras que están o manejándose con otras lenguas porque viven en el exterior y están escribiendo en francés o en alemán y demás, o ese problema del bilingüismo, con las que se fueron pero siguen Entonces, eso es interesante también, porque hay Súper escritoras interesante. argentinas que están en Alemania y escriben primero en alemán y ahora se les va a traducir. Entonces, o Laura Alcoba, quiero decir, que escribió sus textos en francés primero, pero hay muchas, entonces ese fenómeno también es muy interesante, ¿no? Cómo está expandido esto, ¿no? En múltiples líneas. Sí, y también, bueno, da para seguir las charlas. Siempre pienso como el gap cultural de las intervenciones de las escritoras que viven afuera en política. Ahí te das cuenta que hay algunas que están en el día a día y entienden todo, no te das cuenta que están afuera, y de repente a veces sí sentís el ruido como del océano en el medio ¿no? Y bueno, también es interesante porque trae ese estar ahí con otra cosa. Bueno, seguramente hay muchísimos más temas que hoy no pusimos sobre la mesa, pero los iremos poniendo. Y por último, creo que ¿cómo guiamos la compra del libro? Que es algo que Se los queremos. dejo a Majo o a Lucía. ¿Quién lo tiene claro? Lu, ¿querés? Ah, bueno. Sí, sí, lo digo y si no, bueno, Majo me ayuda. En realidad la compra es a través de la compra más conocida, más fácil, es a través de la editorial, se meten en la página de Dubin y tienen la opción de comprar libro papel, PDF o el formato EPUB. O sea que con precios súper accesibles y bueno, esa es una opción. Por supuesto que el libro papel tarda un poco en llegar, pero llega. Tengo compañeras que han comprado y han llegado. La otra Vamos. opción son algunas librerías, que no recuerdo la lista exactamente, pero ahora la puedo buscar. Y luego está la opción Mercado Libre también. Así que quien quiera acceder a la historia feminista volumen 5 tiene muchas opciones y todas funcionan. Las librerías, si alguna de mis compañeras se acuerdan y las quieren nombrar, bienvenidas. Pero no son tantas porque como esto es una editorial de Villa María, Córdoba, y con esto de la pandemia, etcétera, la distribución sería un poco complicada, pero igual está distribuido. A ver si alguna de las chicas quiere agregar Sí, algo más. no, yo busqué la lista, le pregunté a la gente de Dubín y me mandaron la lista y era una lista bastante breve, no eran así librerías súper conocidas. Yo recuerdo la librería Arcadia, pero en general no la recuerdo, así que no sé, por ahí después te mandamos, Cecilia, la lista y si Capaz que me hablan voy a dar 2 minutos a ver si la tengo a mano, ya que me metí en este lío, solucionarlo. Pero bueno, igual no la tengo a mano, pero creo que es lo que pasa siempre. Googleamos y, y ahí nos encontramos. ¿Querés mostrar una vez más la tapa? Sí, A como... ver. otra cosa final. La Las artista obras, plástica. sí, sí, sí. Dale. No, que No, Majo. la artista misionera Mónica Millán nos dio las imágenes para las tapas. O son
imágenes de cuadros de ella, de obras de ella. Cada libro tiene una de esas imágenes que son de una serie que ella nos hizo llegar así también, Es solidariamente. una increíble artista. Bueno, muchísimas gracias por la historia feminista de la literatura argentina, Laura Arnes, María José Ponte, Lucía de Leone y Nora Domínguez. Vos Yo ya también te... Punte. Punte. Punte